Hola Aries, bienvenido al Elías Astral, tarot para mejorar tu vida, pero como siempre sabes que puedes ser el guía o el diseñador de tu destino. Bueno, vamos a iniciar la lectura con el mensaje de los arcángeles. Para el día de hoy tenemos al arcángel Miguel, que quiere decirte lo siguiente: recibe oportunidades con los brazos abiertos. Sigue tus sueños, solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida. Solo tienes que prestar muchísima atención. Bueno, mira qué mensaje tan bonito, tan positivo. Te está diciendo en este momento el universo que aprendas, que recibas con los brazos abiertos. Por eso quiero que ya mismo lo decretes, ¿no? Te dice el arcángel Metatrón, perdón. Escribe en los comentarios: recibo oportunidades con los brazos abiertos, porque cuando tú haces estos decretos, tu vibración comienza a modificarse en el mundo espiritual y cosas bonitas comienzan a suceder en este plano físico o material, ¿ok? Entonces, recibo oportunidades con los brazos abiertos. Bueno, esta lectura es general. Si no resuena, pues puedes dejarla marchar. De resto, toma lo que sí vaya contigo. Si quieres una lectura privada y personalizada de pago, puedes ir a al primer comentario o a la descripción del video. Allí están mis datos de contacto. Bueno, esta primera parte es un mensaje general para tu vida. Luego vamos a ver qué es lo que te quieren decir tus guías respecto a tu vida sentimental, ¿ok? Bueno, me dice que en este momento tienes pensamientos intrusivos. Puede ser que vengan de parte de personajes o entidades de bajo astral, pero también a veces estas entidades no necesariamente son como espirituales, sino que se dan a través de personas, ¿no? O sea, te siento con mucho pesimismo. Y mira que de hecho la carta de la hada del carrusel me está diciendo: fíjate a quién tienes a tu alrededor. No sé exactamente por quién te lo estén diciendo de manera puntual, pero a veces cuando uno quiere que las cosas comiencen a marchar bien en la vida, es necesario filtrar personas, situaciones, energías, hábitos, y te está diciendo: fíjate a quién tienes alrededor. Por otro lado, me dice que para un tema económico podría llegar o de trabajo, en estos días podría llegarte una gran idea. Sobre qué, no sé, podrías ir a ver tu tarot semanal, por ejemplo, y guiarte, o pedir dirección en sueños. Bueno, vamos a ver ahora iniciales importantes estos días en el amor. Tenemos la letra G, la letra D, la letra O, la letra F y finalmente la letra E. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esta persona. ¡Ay! Persona especial. Signos importantes, perdón. Leo, Libra, Aries. Si ambos son Aries, pueden guiarse por su signo ascendente, y Cáncer. Bueno. Y te invito a suscribirte, a activar la campanita para que apoyes nuestro refugio. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Si tienes a alguien especial, este es el momento de decir su nombre en la mente. Bueno. Bueno, me dice que has recibido o podrías estar recibiendo como un mensaje de parte de una persona especial, de alguien que te importa muchísimo. Y que es un mensaje como difícil, ¿sí? Que es un mensaje que la verdad no trae como muchas penas, muchas felicidades, mucha alegría. Más bien trae como penas. Y pues bueno, yo sé que esto va a sonar cliché, pero siempre todo pasa por alguna razón.
De hecho, entre esas razones podría estar una explicación muy asociada a este as de bastos invertido. Y esto me habla acerca de malos inicios tienen malos finales, ¿sí? Entonces, no va a aplicar para todo el mundo. Si la lectura no resuena, libérala o ve a tu signo ascendente, al solar o al Venus. Y pues me dice que si esta relación inició haciéndole daño a otros, cuando, o en este momento incluso pues esa persona o tú tienen persona especial, me dice que no esperes un resultado adecuado, no esperes un resultado como favorable, porque se ha construido con base a la mentira, con base al engaño, con base a lesionar emocional, física o espiritualmente a otras personas. Entonces, eso me llega. Yo sé que me encantaría siempre darles lecturas de amor lindo, pero a veces tus guías, o bueno, nuestros guías siempre nos llaman la atención para que mejoremos, para que cambiemos. Mira que la carta de la muerte me indica que muchos de ustedes necesitan hacer un cierre definitivo a relaciones que tienen con amantes, a infidelidades. Independiente de que usted quiera a su esposo o a su esposa, esto no está bien. Si usted quiere a su esposo o a su esposa, pues vaya a terapia de pareja y con más razón deje a su amante. Pero si usted ya no le quiere, también, pues, y quiere estar ya con esta persona de acá, pues sepárese, deja al otro, deja a la otra. Permítale a su esposo o a su esposa tener una relación con alguien más. Repito, puede ser que esto no resuene, pero para alguien es este mensaje y yo cumplo con entregarlo. Sí, yo leo e interpreto lo que a mí me llega y no lo que quisieran muchos escuchar. Igual esto es general. Entonces, si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o a tus otros signos. Pero para ti que estás en esta situación y no sabes qué hacer, me está diciendo la carta de la muerte que tienes que tomar una decisión definitiva para construir algo nuevo. Que no está bien que inicies una relación si esa persona tiene a alguien más o si tú eres quien tiene a alguien aún en tu camino. Mira que muchos de ustedes no se ponen a pensar en que tienen hijos. Y es que este 8 de oros invertido me habla acerca de eso, de que tienen relaciones y digamos están sembrando karma y no solamente están afectando a la pareja, sino también la estabilidad emocional de sus hijos. Ustedes piensan que ellos no se dan cuenta de las cosas, pero los niños son súper vivos, especialmente los niños de esta generación. No todo va a ser malo. Esta es una lección que viniste a aprender. También para otros esto puede ser una lectura en espejo y hablarme acerca de personas que ya saben que su pareja les está engañando y no se atreven a dar este cierre definitivo. ¿Sí? Están como las dos situaciones, ambas me resuenan muchísimo para ustedes. Si ese es tu caso especialmente, me dice ya corta con la persona que no ha sabido respetar como el compromiso de lealtad que de una u otra manera pues se adquiere cuando uno está en una relación, ¿sí? Independiente que estén casados o no, ¿sí? Pero ya hay una responsabilidad afectiva que tenemos que respetar. Bueno, me dice sepárate, en ese caso si ya esta persona te engañó y ya la cosa no va más, por más de que se ha intentado y una y otra vez vuelve y cae en lo mismo, sepárate y vas a ver cómo la alegría y cómo las cosas buenas regresan a tu vida, porque tú mereces lo mejor. Me dice que muchas personas de ustedes no, es como que sintieran que están secuestrados o atrapados. Cuando el emperador nos aparece invertido me habla de eso, de gente que se siente atrapado, secuestrada en una situación, que en este caso sería en una relación. Entonces, si no puedes ver con claridad, si no puedes escapar, si sientes que a pesar del engaño, de la infidelidad, del maltrato en muchas ocasiones, no puedes escapar, busca ayuda psicológica, ayuda profesional, ayuda espiritual. Pero aquí hay una infidelidad, bien sea tuya o bien sea de parte de esa persona. Y no es una infidelidad que solamente te esté afectando a ti. Me dice que es una infidelidad que
también está afectando a tu persona, a tus hijos, a tu familia, a las personas que te quieren ver realmente bien, a las personas que desean que en tu vida solo sucedan cosas bonitas. Entonces, ponte las pilas pues, porque de verdad que aquí hay más de uno que está saliendo lesionado siendo inocente. Bueno, veamos qué te dice el tarot, el oráculo, perdón, de los ángeles, y te dice: la salud florece en el valiente. Y es que de verdad que por estas situaciones muchos de ustedes incluso están hasta enfermos. Bueno, quiero que ya mismo vayas a escuchar tu ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un link para que puedas descubrirlo. Y si no, pues escucha el video de Acuario. De ambos toma lo que te resuene. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto en YouTube. Comparte el canal, invita a tus amigos y ayúdanos a construir una comunidad rápido de muchos suscriptores para ayudar a nuestros animalitos. Bendiciones.